La línea de Despierta está Raúl Feliz, analista en temas económicos. Raúl, muy buenos días. Buenos días. Raúl, pues nos olvidamos del incremento del 3% a la inflación el año que entra, ¿no? Sí, desde luego. Creo que nada más en la primera quincena de enero, estos incrementos que se acaban de anunciar van a tener un impacto, acabamos de calcular, de aproximadamente 0.82% sobre la inflación, lo cual hará que la inflación del mes de enero, solamente en el mes de enero, sea de 1.2 a 1.3%. Y lo más seguro es que la inflación a lo largo del año 2017 vaya al alza, alcanzando niveles a mediados de año del 4.6, 4.7 y termine el año muy por arriba del 3% que proyecta Banco de México. Nosotros en particular calculamos 4.5%. Félix, buenos días. Santos Mondragón. Esta competencia en el mercado de las gasolinas que habrá en México en los próximos meses, ¿beneficia a México? ¿Beneficia a quienes consumimos gasolina? Bueno, la respuesta es sí, aunque parece contradictorio que en el momento que se anuncia la liberalización de los precios, lo que tenemos es un incremento considerable de 20% en promedio en los precios de los combustibles. La razón tiene que ver con lo siguiente, es decir, primero, para poder realmente medir los beneficios que nos va a traer este régimen de competencia, esto lo veremos a lo largo del tiempo. Quizás dentro de un año y medio, tendremos elementos para evaluar qué tanto ha beneficiado al consumidor esto. La experiencia de otros países nos dice que así será. Sin embargo, es importante distinguir de que este incremento de precios que estamos observando no es debido a la introducción de la competencia en el sector, sino que esto es un resultado de que los precios internos de la gasolina se habían rezagado o se rezagaron en el 2016 respecto a lo que es la fórmula que ya se acordó en la Ley de Ingresos. Y también es una consecuencia de que los precios del petróleo subieron en los últimos meses y que el peso se ha devaluado de forma considerable contra el dólar. Y todos esos factores son los que explican este aumento de 22 o 20% dependiendo el tipo de la gasolina. Ahora, este cambio, digamos, en los precios de la gasolina implicará también cambios en otras variables macroeconómicas, como por ejemplo las tasas de interés, ¿no? Bueno, sí, Podría ser. aquí de hecho ha venido ocurriendo. El Banco de México, en parte anticipando esta situación, ha subido este año las tasas de interés en 5 ocasiones, en cada una de ellas 0.5%, es decir, ha habido un aumento de 2.5% en las tasas de interés en México. Sí. Y seguramente lo vamos a seguir viendo durante el primer semestre y a lo largo de todo el año 2017. Aquí el Banco de México tiene que hacer su trabajo. Claro. El tema importante a distinguir es que si bien estos aumentos de precios son inflacionarios en el corto plazo, o mejor dicho, tienen un impacto inflacionario, no tienen necesariamente por qué convertirse en una inflación permanente o persistente. Y el trabajo del Banco de México constitucionalmente es precisamente mantener la inflación baja, preservar el poder de compra de la moneda nacional, y para evitar que este choque de inflación que vamos a vivir en los primeros meses de 2017 se convierta en algo más permanente, es por esa razón que el Banco de México ha tenido que ajustar la política monetaria y seguramente veremos más de lo mismo durante los próximos meses. Raúl, este aumento del 20% en los precios máximos regionales para las gasolinas vigentes del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 tienen esa fecha marcada, pero después, ¿qué ocurrirá? Porque Hacienda ha dicho que podría fluctuar, aumentar el precio de la gasolina al litro o disminuir. Bueno, la referencia, porque se mencionaba en la nota introductoria que pues, hay 3 elementos. Sí. La referencia internacional es el precio que se fija la gasolina en los Estados Unidos.
esta va a estar fluctuando de acuerdo a las condiciones del mercado global. Y la otro factor importante que hay que monitorear es dónde se va a colocar el valor del peso contra el dólar. Eso yo diría que son los dos principales elementos que van a determinar qué va a pasar a partir de febrero con el precio de la gasolina. Si el precio internacional sube, que es probable que suba o todavía un poco más, y el peso se mantiene en estos niveles o se deprecia más, pues desafortunadamente habrá más incrementos en el mes de febrero. En caso de que el peso recuperara valor, vamos a suponer que hubiese un regreso hacia los 18 y medios, 19, que se ve poco probable, entonces eso también se reflejaría en una caída del precio de la gasolina. Algo que tenemos que acostumbrarnos aquí en México y que no hemos estado acostumbrados porque no lo hemos vivido así, pero que otros países ya lo conocen y lo practican todo el tiempo, es la volatilidad en el precio de la gasolina. A veces va a estar más arriba, a veces más abajo, y esto va a variar de acuerdo a la época del año y de acuerdo a las circunstancias de los mercados. Aquí quizá lo desafortunado, Raúl, es que en el momento en el que se comienza este proceso de liberalización de precios, pues Sí. se incrementan y entonces un poco en el imaginario colectivo de los mexicanos queda el asunto de que liberalización implica simplemente aumento y eso no es necesariamente cierto, ¿no? Eso no es cierto. Creo que la legislación es una medida correcta en que a la larga va a beneficiar a los consumidores, pero creo que esto que mencionas es muy importante y tiene que ver con la forma como los políticos venden las cosas. Y lo que claramente aquí, y creo que habrá un costo político muy importante para el partido de gobierno y para el gobierno, es porque, pues, recuerdo perfectamente varios comerciales en las cuales se decía que una de las consecuencias de la reforma energética es que los precios iban a bajar. Claro. De forma significativa y que eso justificaba precisamente aprobar las reformas, lo cual era un grave error, porque las reformas se tenían que aprobar por otras razones, no por esa, y hoy queda en evidencia esa gran mentira, y pues yo espero que haya un costo político por decir esas tonterías. Bueno, pues ya lo estaremos viendo seguramente el año que entra. Muchísimas gracias por estos minutos, Raúl. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días.